Mitre, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola Gabriel, buenas noches, ¿cómo están? Nosotros muy bien. ¿Ustedes cómo están allí en Venezuela? Bien, yo nací en Venezuela, Ajá. Gabriel, hace 14 años vivo en Argentina y hace más de 7 años que no puedo estar en Venezuela porque estoy exiliada y como tantas millones de personas perseguidas por el régimen venezolano. Claro, usted fue embajadora venezolana aquí en la Argentina y desde ese momento se quedó acá. Sí, desde antes vivía acá y desde ese momento básicamente no pude volver a Venezuela. Ahora, Elisa, ¿cuál es la información? Hay un montón de rumores dando vueltas. ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando? ¿Hay un inminente ataque de Estados Unidos a Venezuela? ¿Venezuela hace trascender esto para victimizarse? Digo, ¿cuál es la realidad de la situación que hoy se vive? Mira, yo creo que la realidad de la situación es que básicamente tenemos, después de tantos años denunciando lo que sucede en Venezuela y pidiendo ayuda al mundo entero, tenemos finalmente una coalición internacional encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha entendido que el régimen narcoterrorista que encabeza Nicolás Maduro no es solo un peligro para los venezolanos, sino para todo el hemisferio. Y que ese régimen que tiene secuestrado a Venezuela, un Estado completo, un cartel que tiene secuestrado a un país entero, debe salir de inmediato. No solo porque es un peligro, como dije anteriormente, para la región, sino básicamente porque es lo que hemos decidido los venezolanos. Lo decidimos incluso en un contexto, en unas elecciones no democráticas, pero en las que fuimos de igual manera a demostrar lo que realmente queremos, que es democracia y libertad. Cuando usted dice, cuando usted dice no democráticas por el contexto en el cual se dieron las elecciones, ¿no? Sí, por supuesto, unas elecciones que para quienes no están al tanto ocurrieron el 28 de julio del año 2024, en donde proscribieron a nuestra candidata, María Corina Machado, que había sido electa además en un proceso electoral primario de la oposición y que había sido electa como candidata con el 93% de los votos. Después proscribieron a la próxima candidata, que fue elegida como sustituta, a la profesora Corina Lloris, y cuando finalmente logramos tener un candidato, que fue el caso de Edmundo González Urrutia, no le permitieron a más de 5 millones de personas que están en la diáspora que hubiesen podido votar que lo hicieran. No le permitieron al candidato ni a la líder de este movimiento social, María Corina Machado, movilizarse en el país. No permitieron, por supuesto, ningún tipo de propaganda electoral a favor de la oposición, y la arremetida y la represión desatada antes de las elecciones y posterior a las elecciones ha sido, entre otros, catalogado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como terrorismo de Estado. Elisa, a ver, todos creo que coincidimos en lo que significa este régimen de Maduro, lo cual debe acabar y debe terminar cuanto antes. Ahora, un ataque de Estados Unidos, como, insisto, se lo pregunto porque no tengo la claridad de cuál es la realidad. Yo no creo que si Estados Unidos va a hacer un ataque, lo diga a viva voz. Me parece que se debería hacer de otra manera, pero en ese contexto no correrían riesgo muchas vidas de civiles venezolanos, teniendo en cuenta si Estados Unidos quiere tomar Venezuela por ese medio. Creo que bajo ningún concepto pueden correr más vidas, riesgos de la que corre hoy, estando secuestrado por el régimen que está secuestrado, que ha costado la vida de miles de personas asesinadas en protestas, 20.000 ejecuciones extrajudiciales. Hoy en día tenemos más de 1.000 presos políticos, incluyendo 80 extranjeros, como es el caso del argentino Nahuel Gallo, 9 millones de personas exiliadas del país, la crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo, un 25% de la población dispuesta a irse del país en las condiciones más extremas si no hay un cambio de régimen, y cualquier persona que se atreva o que esté cerca
de cualquier otra persona que se atreva a ir en contra del régimen, con el riesgo de no solo ser preso, desaparecido, sino torturado, incluso asesinado. El día de ayer vimos la lamentable noticia de que un adolescente que acaba de cumplir 17 años fue condenado a 10 años de prisión con cargos de terrorismo de Estado por estar cerca de una protesta. Claro. Claro. ¿Por qué cree que el régimen no ha podido con Corina Machado? ¿No? Cuando en algún momento hasta inclusive creo que la han tenido hasta secuestrada, ¿no? En aquel famoso acontecimiento hace un tiempo atrás. ¿Por qué cree que el régimen, que parece ser tan impoluto en este tema, no ha podido con Corina Machado? ¿Porque no les conviene? ¿Porque Corina Machado ha sido mucho más inteligente que el régimen? Sin lugar a dudas, María Corina Machado ha sido probablemente la mujer más importante de la historia venezolana, con una audacia sin igual, con una valentía y un coraje sin igual, que ha logrado sortear todos los obstáculos y las vicisitudes, no con un costo personal y político inmenso. Recordemos que María Corina Machado, antes de lograr salir de Venezuela, tenía a toda su familia, incluyendo a sus 3 hijos, hace muchos años viviendo afuera, hace muchos años sin poder verlos, al igual que su madre, sus hermanas, su esposo. Recordemos que todo el equipo de María Corina Machado está preso, está en el exilio o está en la clandestinidad. Claro. Con lo cual, nuevamente, esto ha sido de un costo inmenso para este liderazgo, y María Corina Machado ha logrado sortearlo, creo que con una capacidad estratégica que no habíamos visto antes, con el apoyo, yo creo, sin lugar a dudas, por supuesto que, como ella misma lo ha declarado, de otros países, el apoyo de la inteligencia de otros países, pero también es muy importante decirlo, seguramente con el apoyo, aunque no se pueda decir quiénes, porque corren riesgo, claro, de los mismos militares venezolanos. ¿Usted cree que estamos ante una inminente participación de Estados Unidos para terminar con el régimen de Maduro? ¿Usted cree que va a pasar algo inmediatamente, de manera inminente? Yo creo que ya está pasando, lo que estamos viendo en términos de sanciones, de la movilización militar en el Mar Caribe, que no solo cuenta con la presencia de Estados Unidos, sino incluso de otros países, con los buques que han sido declarados como buques ilegales porque están transportando petróleo de manera ilegal. En la zona del Caribe. La pregunta es si esto se puede incrementar y resultar en una acción en tierra. Es muy posible, porque tenemos que recordar que en Venezuela hay un régimen criminal, y eso quiere decir que actúan con una lógica criminal, no con una lógica política, con lo cual es muy probable que hasta que ellos no vean realmente una amenaza frente a sus narices, no decidan salir del poder. Bueno, hoy se viralizó un video donde Maduro pide colaboración a las Fuerzas Armadas de Colombia, ¿no? Esto también puede marcar un poco la preocupación de Maduro. Totalmente, yo creo que ellos tienen mucha claridad, y parte de los videos que han hecho virales en los últimos días tienen que ver con esto. Desde ese pedido de ayuda a Colombia, como los mismos videos payasescos que constantemente van rodando. Ellos tienen muy claro lo que significa, y ellos tienen muy claro cuál va a ser la consecuencia de que ellos no salgan del poder de manera voluntaria. Estamos hablando con Elisa Trota, es abogada, es ex embajadora de Venezuela en Argentina. Le quiero hacer una pregunta muy nuestra, muy argentina, Elisa, si me lo permite. Usted me contaba que
hace mucho tiempo que está en la Argentina. ¿Le llama la atención que todavía en la Argentina, desde un sector, no se animen a decir que el régimen de Maduro es un régimen dictatorial? Esto se vio mucho en las últimas elecciones, donde se trataba de justificar de alguna manera de un sector político que no era una dictadura lo que ejercía Maduro en Venezuela. ¿A usted le llama la atención que en la Argentina, insisto, desde un sector, no todo el mundo, se lo vea a Maduro no como un dictador? Ya hoy en día no me llama la atención. Fue algo que durante mucho tiempo intenté de alguna manera hacer entrar en razón a estas personas, pero entendí que esto no tiene ni una lógica política ni una lógica moral. Forma parte de un dogma, en muchos casos vinculado también a intereses directos, como en el caso del kirchnerismo, quienes se han beneficiado estratégicamente y directamente durante todos los años, no solo de corrupción, sino también de este Estado que comete crímenes de lesa humanidad, de una izquierda que necesita seguir sosteniendo que el mundo está dividido entre derechas e izquierdas y necesita seguir marcando a un enemigo que no existe para justificar su escasa existencia. Es algo que, por supuesto, que lamento, pero que hoy en día ya no me sorprende, pues tengo una claridad después de tantos años de vivir en Argentina, además siendo argentina, en mi caso yo misma, mi papá era argentino y fue exiliado político en Venezuela en la época de la dictadura, de entender cómo funcionan estas ideas que supuestamente atienden a ideales y que nada más alejado de la realidad, para quienes los derechos humanos son solo para algunos, no para todos. La Argentina de Kirchner, del kirchnerismo aquí en la Argentina, y la Venezuela de Chávez y luego de Maduro, ¿fueron socios en la corrupción que han tenido ambos países? Sin lugar a dudas, esto ha sido demostrado incluso por tribunales internacionales. Hoy en día está siendo juzgado el Pollo Carvajal, el principal asesor y jefe de la inteligencia y contrainteligencia de Hugo Chávez, quien, entre otras cosas, ha declarado y ha mostrado pruebas en relación a todo lo que tuvo que ver con la trama de corrupción entre los países que formaban parte de este eje bolivariano y principalmente Argentina. 21:54 en la República Argentina. Elisa Trota es quien está hablando con nosotras, es ex embajadora de Venezuela en Argentina. La última, agradeciéndole, Elisa, su tiempo y su claridad también. Cree que, a ver, muchas veces, aquí en la Argentina muchas veces hemos planteado el fin del kirchnerismo y nunca se terminó dando. Hoy parecería serlo, pero no se anima mucha gente a cantar esa victoria de un estilo de gobernabilidad, de corrupción que hemos tenido en nuestro país. Muchas veces he escuchado venezolanos pidiendo que se termine el sistema Maduro, que se termine la dictadura de Maduro, y cada vez que se está más cerca, bueno, no se termina de lograr. ¿Cree que es el momento que más cerca se está de derrotar a este sistema perverso de Maduro, este sistema bolivariano en Venezuela? Yo creo que sí, porque como te decía al principio de la entrevista, después de muchos años de lucha, de 26 años, de este régimen opresor, hemos logrado lo que durante mucho tiempo no pudimos y que vimos a tantos sectores internacionales darnos la espalda. Y es que esta coalición internacional entienda realmente el peligro que significa que el cartel de los soles gobierne Venezuela, tenga secuestrado al Estado venezolano. Y hoy, más allá de Estados Unidos, Elisa, esta sí es la última, más allá de Estados Unidos y lo que puede generar también la Argentina, hoy el mundo empieza a apoyar a Venezuela como no lo apoyaba antes. Sí, nuevamente acabamos de ver lo que tuvo que ver con la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, una academia y un presidente de la Academia Nobel que básicamente da a reconocer que el mundo le ha dado la espalda al movimiento civil y pacífico de Venezuela y que para lograr paz tenemos que tener libertad y para tener libertad tenemos que tener democracia. Y que eso incluye el uso de la fuerza. El uso de la fuerza debe sostenerse para que finalmente el pueblo venezolano pueda recuperar esta libertad. Elisa, fue un placer escucharla. Le agradezco mucho y que tenga buen cierre de año y muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, buenas noches. Que esté usted muy bien. Elisa Trota, abogada, ex embajadora de Venezuela en Argentina, vive en Argentina, nos contaba su historia y en el momento que está viviendo Venezuela con las permanentes amenazas de Estados Unidos. Todo indica que parece que estamos muy cerca y que está muy cerca del caer Maduro y este sistema dictatorial perverso que acecha desde Venezuela hacia el mundo. No todo pasa.